Bienvenidos y muchas gracias a todos por estar aquí. En contra de la estructura habitual de este tipo de actos, en los que el autor habla al final, tomo la palabra ya por una razón, y es hacer de telonera de los ponentes que nos acompañan, porque son los expertos. De hecho, el libro que hoy se presenta bebe de ellos. Así pues, yo voy a comentar brevemente, espero no sobrepasar los 10 minutos, de qué va este libro, qué justifica la investigación que hay detrás y qué razones personales me han llevado a escribirlo. A continuación se dará paso a un coloquio en el que se comentarán algunas de las principales conclusiones del estudio al que podréis sumaros libremente. Pues bien, primer punto. ¿De qué trata este libro? ¿Cuál es su objeto, su naturaleza? Pues recoge el análisis del tratamiento informativo del pontificado de Benedicto XVI dispensado por el diario El País. Por eso es un libro de y sobre periodismo. Y es que su interés radica no solamente en examinar la imagen que sobre su persona o misión ha proyectado dicha cabecera, sino que quiere ayudar al lector a comprender cómo la prensa configura la realidad a través del mensaje periodístico. Y es que si reconocemos que la labor periodística está legitimada para conformar el imaginario colectivo, es decir, que la información que presentan los medios no se compone de acontecimientos con una existencia independiente a la forma como son narrados, más precisa que la del espejo resulta la metáfora de la ventana. Los medios de comunicación no son un espejo de la realidad, sino ventanas abiertas al mundo. Unas ventanas que tienen una ubicación y un tamaño concreto. También marcos que cercan el paisaje al que se tiene acceso, cristales que pueden ser más opacos o translúcidos. En definitiva, distintos elementos que condicionan inevitablemente la visión del periodista que se asoma y que luego compartirá con el lector. Pues precisamente este trabajo trata de escudriñar cómo se construyen estos marcos, cristales y tinturas, cómo se esconden en los textos y de qué manera pueden influir en el pensamiento de los públicos. Concretamente se ha atendido a los encuadres o frames, esto es, a las estructuras narrativas, las expresiones, los aspectos del hecho noticioso en los que se enfatiza y que proporcionan un cuadro de interpretación. Estamos, pues, insisto, ante un trabajo periodístico, pero que de alguna forma dialoga con otras dos disciplinas como son la sociología y la historia. ¿Por qué interactúa con la sociología? Pues porque para acreditar esta potestad de los medios a la hora de moldear los saberes, las impresiones, también para decidir los asuntos que son de interés, se ha acudido a la sociología de la producción de noticias, a cuya revisión se dedica el capítulo segundo. De esta forma, el lector podrá adentrarse en las complejidades de los procesos internos y externos de generación de contenidos, en las rutinas profesionales o en la relación con las fuentes para negociar qué se silencia y qué sale a relucir en una noticia. ¿Y por qué se ha acudido a la historia? Pues la razón es que el periodismo no es literatura. Puede enfatizar unas coyunturas frente a otras, pero nunca cambiarlas. Se puede afirmar, en este sentido, que el límite epistemológico del periodismo es la historia. Por eso se ha dedicado el capítulo cuarto a elaborar una aproximación a la vida y pontificado de Benedicto XVI, por cierto, apoyada y guiada en todo momento en los trabajos del profesor Pablo Blanco, también a sintetizar las relaciones entre España y la Santa Sede durante este periodo para poder verificar, desde la luz que vierte la historia, su tratamiento informativo. Pues bien, aclarado su carácter, cabe adentrarse en la justificación del trabajo, más aún cuando el objeto de estudio no es original en un sentido estricto, toda vez que ya ha sido abordado este pontificado en la prensa nacional e internacional. Es decir, aunque no hay ninguna publicación que coincida en la muestra ni en el enfoque, este tema ya se ha observado. Entonces, ¿qué justifica que se haya encarado esta investigación? Pues para responder cabe partir del imperativo de veracidad que subyace al sector de la prensa, una exigencia que no se descubre solo desde los prolegómenos de la ética, sino a nivel deontológico y jurídico. O sea, la filosofía común de la mayoría de los códigos periodísticos defiende esta primacía del lector, que tiene derecho a una información rigurosa sobre todas las áreas sociales y humanas. Sin embargo, hay teóricos, aquí tenemos a dos de ellos, la profesora Pou Amérigo y el profesor Serrano Ceja, que llevan años advirtiendo de que esta función social se relaja en España cuando el objeto informativo es la Iglesia Católica, cuyo tratamiento presenta disfunciones que no solo se repiten,
según pasa el tiempo, sino que se agravan. Así, tal y como se detalla en el capítulo 3, a los problemas derivados del tratamiento informativo en general se suman los derivados de este contenido. Pues considerando esta premisa, el propósito ha sido comprobar con un caso de estudio sustancioso este supuesto. Es decir, lo que se ha pretendido ha sido avalar los argumentos de estos teóricos, engrosar sus presupuestos, y no con ejemplos puntuales, sino examinando todas las noticias que un diario que cuenta con prestigio internacional ha escrito durante 8 años sobre el Papa y sobre la institución de la que es cabeza. Valga esta afirmación para incidir en 2 aclaraciones sobre la naturaleza de esta monografía. La primera quiere evitar equívocos respecto a su intención. No se persigue evaluar moralmente al diario El País, al grupo empresarial al que representa, ni valorar si su narrativa ha sido guiada por intereses determinados. Lo que se procura en todo caso es sopesar el tratamiento de la Iglesia en la prensa. Por eso se ha acudido al diario que durante los años de pontificado de Benedicto XVI ha contado con mayor difusión dentro y fuera de sus fronteras. Es verdad que el caso de estudio ha llevado a que esta descripción no sea fría o desnuda, a que tenga una direccionalidad. Y es mostrar cómo una figura de la relevancia de Joseph Ratzinger ha podido caer por deslices redaccionales en una caricatura. Sin embargo, no ha sido para enjuiciar a un grupo de comunicación, sino para poner en la mesa la necesidad de un tratamiento informativo de la Iglesia susceptible del mismo rigor que otras áreas temáticas. La segunda puntualización se refiere a que si bien la matriz de este libro es una tesis doctoral, porque se considera que el tema de estudio necesitaba del rigor intelectual que implica una investigación de esta naturaleza, si se ha convertido en una publicación divulgativa es para no acotar sus aportaciones a la academia. En este sentido, no es un libro para especialistas, pero tampoco es un libro en el que los especialistas dejen de sentirse cómodos. Pues bien, de los hallazgos presentados en el capítulo 5 y central, algunos de los cuales se comentarán ahora en el coloquio, pueden adelantarse 2 consideraciones. La primera es que ha habido falta de precisión en los eventos noticiosos analizados. La segunda se refiere a que esta carencia no ha partido solo de ciertas rutinas periodísticas, sino del modo particular como el país ha enfocado este pontificado. Y es que en periodismo, como en fotografía, el enfoque determina la claridad del retrato que se toma. Si se quiere una imagen nítida, ha de guardarse determinada distancia, de lo contrario la cámara no podrá enfocar y la imagen saldrá distorsionada. Distorsionar no significa inventar, sino torcer la disposición de las figuras. Y la de Ratzinger ha quedado borrosa apelando a viejos clichés. También la de la Iglesia, al ser contemplada como una organización política, lo cual no responde ni a su naturaleza ni a su misión. En definitiva, el análisis evidencia lo que ha supuesto una desfiguración, intencionada o no, pero desfiguración, del retrato del Papa alemán, sobre el que tras su fallecimiento han corrido ríos de tinta respecto a su altura humana e intelectual y acerca de su capacidad para adentrarse con una lucidez asombrosa en los escenarios convulsos y complejos que vive tanto la Iglesia como la sociedad, pero que durante su ministerio ha sufrido toda suerte de ataques personales. Llegados a este punto, dejo el sujeto impersonal para acabar compartiendo con vosotros el doble empeño personal detrás de esta publicación. ¿Y cuál es? Pues por un lado, un profundo agradecimiento a Joseph Ratzinger. Por otro lado, una reivindicación de esta profesión preciosa e incomprendida, necesaria y amenazada que es el periodismo. Ambos propósitos explican mi esfuerzo por mostrar lo que ha supuesto un ejercicio periodístico que de forma continuada en el tiempo se ha fijado en aquello que pudiera denostar una figura clave de nuestra época. Y es que si bien es normal o es comprensible que los medios en algún momento no entiendan o no comprendan las palabras o las acciones de un representante público, Benedicto XVI ha sido blanco de relatos sinuosos que han eclipsado una personalidad fuerte y al mismo tiempo delicada, serena. Benedicto XVI no es como tantos medios han dicho. No hay nada de Rottweiler en él, ni de gran inquisidor, según titulaba El País el día de su elección.
Él ha sido un hombre, un profesor y un pastor manso. Ha sido un cooperador de la verdad, consciente y convencido de que solo se puede cooperar con la verdad desde la humildad. Ha sido un papa de la palabra, del corazón y de la razón. Una palabra, un corazón y una razón luminosos. Creo que esto no es la información que la opinión pública esté en disposición de validar y de asumir. O dicho de otra forma, si se exigen redactores con una alta formación en otros ámbitos, no debería ser menos en la información religiosa, cuyo protagonismo es evidente. De hecho, quien tenga la sana costumbre de leer la prensa puede confirmar que la Iglesia es noticia a diario. Y es que, en definitiva, la calidad informativa va más allá del cumplimiento de unas normas extrínsecas, de comprobar los datos o de contrastar las fuentes. Pide también una mirada limpia y un lenguaje justo. Limpia no significa ingenua, sino que es una mirada que renuncia a las lentes de la ideología, que empañan y emborronan. Un lenguaje justo es aquel que se ajusta a la realidad, y es que la palabra no es neutra, accesoria, accidental, de ningún modo. Los adjetivos, los sustantivos, los verbos pueden revelar y ocultar, insinuar y negar, ilustrar y confundir. La palabra construye, pero también destruye. Por eso al escribir uno hace o no un acto de justicia. Y con esto ya estoy sobrepasando los puntos que quería tratar, también el tiempo, así que voy a dar paso a la mesa redonda. Nos acompaña Pablo Blanco, que es doctor en teología y doctor en filosofía, es experto en teología dogmática y en ecumenismo, también se dedica a la investigación en luteranismo y en protestantismo. Es profesor en la Facultad de Teología y en el Instituto Cor Curriculum de la Universidad de Navarra y es miembro de la comisión editora de las obras completas de Joseph Ratzinger en lengua castellana. Entre sus numerosas publicaciones está la biografía más completa de Benedicto XVI, también la teología de Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, un mapa de sus ideas. También son numerosos sus reconocimientos. Entre los más recientes está el premio Ratzinger de teología con el que fue distinguido el año pasado. Muchas gracias, Pablo, por estar en la Universidad Católica de Valencia. María José Pou es doctora en Ciencias de la Información, es profesora en la Universidad CEU Cardenal Herrera y es columnista en el diario Las Provincias. Es experta en periodismo social y religioso y, entre otros libros, ha escrito Los obispos en la vida pública española y Los católicos en la opinión pública, el ejemplo italiano. También ha trabajado en muchos manuales de periodismo y lo más interesante es que en su aula nos hemos formado muchas generaciones. Gracias, María José. Y José Francisco Serrano es doctor y catedrático en periodismo. Es profesor en la Universidad CEU San Pablo y en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de Madrid. Siempre ha compaginado la investigación y la docencia con el oficio, pues ha trabajado en Radio Vaticano, ha sido redactor jefe del semanario Alfa y Omega, es columnista y editorialista en la COPE, en ABC, en el Confidencial Digital, entre otros. Y además le ha dado tiempo de escribir libros como Los obispos y los católicos y la política, Noticias y algo más sobre la Iglesia o la sociedad del desconocimiento. Muchas gracias, Paco, por venir. Nada, los currículums son así un poco de carrerilla, por eso mi opción de ser telonera. Vamos a empezar. Vamos a leer esto. Bueno. Pues a ver, en el libro se trata de dar respuesta a tres preguntas, ¿no? ¿Cuándo ha sido noticia Benedicto XVI? ¿Por qué ha sido noticia? ¿Y qué límites ha presentado el relato? Sin embargo, los datos, quien tenga la paciencia de leer el libro verá que se exponen de un modo muy aséptico. Por eso he querido aprovechar esta presentación para que los expertos puedan valorar algunos de ellos. De hecho, un primer dato bastante llamativo del trabajo es que el tema al que más noticias ha dedicado el país durante los 8 años estudiados es al tema de los abusos en la Iglesia, que es verdad que fueron destapados durante este pontificado. Si bien es cierto el interés informativo que destaparon, pues no está clara la responsabilidad que se le atribuyó a Ratzinger, más aún cuando él empezó la operación limpieza. De hecho, él quiso afrontar este crimen, así lo refería, no solo desde el punto disciplinar, sino yendo a la raíz.
Si quiere, profesor Blanco, puede empezar arrojando luz sobre este asunto. Muy bien, en primer lugar, muchas gracias a ustedes, vosotros, por tener la oportunidad de estar aquí en Valencia. Siempre es motivo de alegría y más en esta universidad, que además tiene una facultad de teología, o sea que me siento en casa, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, operación limpieza, ¿no? No solo con medidas disciplinares, exponiendo a los delincuentes, tanto a la autoridad civil como a la autoridad eclesiástica para que se realicen los necesarios juicios, sino que Benedicto XVI, como teólogo, como intelectual, como pensador que era, lo aborda desde un punto de vista, podríamos decir, teológico, ¿no? Su primera encíclica se titulaba precisamente Dios es amor. Y quería presentar ahí, frente a una palabra tan devaluada, tan manoseada como es el amor, qué significa ese amor verdadero. Entonces, él hace un recorrido, también recurriendo, lógicamente, a la escritura y al pensamiento antiguo, a esa distinción entre eros y ágape. El eros es un amor posesivo y al mismo tiempo ascendente. Es un amor humano. Mientras el ágape es un amor descendente, un amor ofrecido como don, un amor que solo puede venir de Dios, ¿no? Entonces, en la tradición protestante, sobre todo a través de un exegeta que se llama Nygren, eros y ágape eran dos realidades irreconciliables, separadas. Había un abismo entre ambas. Y el amor humano tenía poco que ver con el amor divino. Esto, digamos, que es un marco conceptual bastante frecuente en el protestantismo. Sin embargo, Benedicto XVI, y creo que esto tiene que ver, no me estoy yendo del tema, espero, con el tema de los abusos, dice que el eros puede convertirse, el amor humano puede convertirse en verdadero ágape cristiano, en verdadera caridad, diríamos nosotros, si solo sí está mediado por un acto de purificación. O sea, el ejemplo que se suele poner es el del crisol. ¿Qué se hace para obtener oro de gran pureza, oro de muchos quilates? Pues se mete ese oro en un horno, en un crisol, se somete a altas temperaturas, de tal manera que se queman las impurezas, la arenilla, la tierra, las piedrecillas, porque tienen una temperatura de combustión, espero no equivocarme, ¿no? Pues más baja que el oro. Entonces se queman las impurezas y queda al final oro de muchos quilates. Bueno, algo parecido pasa con nuestro amor, con el amor humano, con nuestro corazón, que necesita ese proceso de purificación. También en nuestras relaciones pues hay elementos espúreos, impurezas, que necesitan ser limpiadas. Entonces, esa es, digamos, una propuesta un tanto revolucionaria que proponía Benedicto XVI. Es decir, no solo hace falta una purificación exterior, una reforma exterior, sino también y sobre todo una reforma interior y una purificación interior que puede relanzar esa operación limpieza que mencionabas tú. ¿Queréis decir algo? Bien, a mí me gustaría también empezar dando las gracias, por supuesto, a Carola por invitarnos a la universidad, por invitarnos para hablar de este tema. Siempre es una oportunidad magnífica para hablar de estas cosas que normalmente dejamos. Quisiera felicitar, por supuesto, a la doctora Minguet por el libro, por el trabajo que ha hecho y por arriesgarse con estos temas que en la academia tampoco resultan fáciles, ni siquiera en un entorno como pueda ser una universidad como esta o como la mía. Por tanto, ya digo que estoy muy contenta de estar aquí para hablar de estas cosas. A mí me gustaría retomar ese dato, ¿no?, que sale en la tesis, que a mí no me sorprendió, que saliera como resultado que el tema más importante del pontificado de Benedicto XVI para el país era el tema de la pederastia. No me sorprendió y eso que cuando se acabó la tesis, se acabó el trabajo y el periodo analizado no se incluye los últimos 2 años del país
y especialmente en los últimos meses, en donde ha enarbolado, lo ha hecho siempre, ¿no? Pero especialmente en los últimos meses, esa bandera, ¿no? de la campaña contra la pederastia en la Iglesia. ¿Por qué digo que no me sorprendió? Porque el país tiene toda la legitimidad del mundo para considerar, resumir el pontificado de Benedicto XVI con ese tema. Tiene toda la legitimidad del mundo. Quiere decir, para el periódico ese es el tema más importante para sus lectores, relacionados con, digamos, de todos los relacionados en el pontificado con Benedicto XVI. Ese es el tema que considera que a sus lectores les puede interesar. ¿Eso significa que para los católicos ese es el tema más importante del pontificado? Probablemente no. O no sé, no es el único tema importante, ¿no? Pero el país sabe que se dirige a un público que no necesariamente es católico, que puede serlo, pero puede que no sea, y quiere, digamos, ofrecerle la imagen que el país considera que resume el pontificado de Benedicto XVI. Ya digo, eso es legítimo. Puede hacerlo. Cualquier periódico tiene su línea editorial. Por eso compramos uno o compramos otro, leemos uno, leemos otro, o leemos varios, precisamente porque cada uno tiene su línea editorial. Digamos que la pena, en ese sentido, es que no dé más información sobre otros temas, no ofrezca una visión más global sobre el pontificado con lo rico que ha sido. ¿De acuerdo? Pero yo quiero partir de la idea de que el país hace eso legítimamente, tiene su línea editorial, y el problema es que utilice determinadas estrategias engañosas para hacerlo. Eso sí creo que es un problema. Que lo haga no me parece extraño. Que utilice determinadas estrategias, sí, y eso es lo que podemos quizá entrar ahora en el debate. No quiero extenderme más para poder dar más lugar a intervenciones. Bueno, buenas tardes. Yo, lógicamente, en primer lugar, quiero agradecer la invitación por participar en este acto y también la invitación originaria, que fue la de participar en el Tribunal de la Tesis Doctoral de Carola, ¿no? Tengo que advertir que estaba intentando hacer una búsqueda en Internet. En primer lugar, que en el ámbito universitario, sobre todo en el ámbito de la ciencia de la comunicación, y María José ha hecho una referencia implícita a esto, incluso en las universidades de la Iglesia yo percibo una carencia, que es la de la investigación en lo que nosotros llamamos la información religiosa. Es decir, en las facultades de comunicación, ciertamente la investigación dentro del marco de las ciencias sociales no es lo que es puntero, como podríamos pensar en otras facultades, entre otras cosas por la ausencia de recursos. Quizá en el único ámbito que en las facultades de comunicación se esté investigando y con una investigación puntera es en el ámbito del marketing y de la publicidad, porque hay muchas empresas muy interesadas en invertir mucho dinero en el ámbito de la publicidad y del marketing, pero los medios de comunicación, y fíjese hasta qué punto esto es dramático, los medios de comunicación a la hora de investigar, incluso desarrollar, hacer transferencia de conocimiento, montan internamente los denominados labs de los medios, ¿no? Que es un papel que debíamos de, en cierta medida, cubrir las facultades de ciencia de la información. Eso es lo que quería aclarar. Por lo tanto, la tesis de Carola tiene un valor especial. Del desierto de la ausencia de investigaciones sobre la información religiosa en el periodismo, yo creo que esta es una de las últimas tesis que se han hecho sobre esta materia. Y en segundo lugar, relacionado con esto, para que veamos que la investigación, en este caso la tesis de Carola, no solo tiene un interés teórico, sino que también tiene un interés práctico, yo me honro con la amistad del periodista del País protagonista de la tesis de Carola. Es decir, el periodista del País que tuvo en sus manos la información religiosa durante gran parte del periodo de la tesis de Carola. Me estoy refiriendo a mi amigo, y digo que es mi amigo porque lo es ciertamente, Juan González Bedoya. Juan González Bedoya, que ahora está medio retirado, ¿no? Que vive, y él me perdonará que diga esto, ¿no? Porque estoy revelando un dato de su vida privada, que vive en la montaña cántabra, dedicado fundamentalmente a la ganadería de su sobrino, y está feliz porque ha vuelto a la Arcadia, y ustedes saben lo que significa la Arcadia en, bueno, la literatura, en el pensamiento y en la vida de las personas. Cuando se enteró
que había habido una tesis doctoral que en la Universidad Católica de Valencia se había defendido, que estudiaba el tratamiento de la información religiosa, en este caso del pontificado de Benedicto XVI en el país, hizo todo lo posible para pedirme la tesis, para que yo le dejara la tesis. Bueno, evidentemente hemos tenido una conversación sobre la tesis. Y él ahora no diría ni escribiría lo mismo que escribió cuando estaba de periodista responsable de la información religiosa en el país. Y no diría ni escribiría lo mismo que escribió sobre Benedicto XVI. Y él lo reconoce. Pero voy a añadir un dato más, y termino aquí, aunque después me gustaría hacer una referencia sobre lo que ha dicho María José. Cuando la conferencia episcopal, dado que el tema dominante respecto al tratamiento de la información religiosa del país de Benedicto XVI fue la cuestión de la pederastia, cuando la conferencia episcopal española quiso afrontar la cuestión de la pederastia en España, entre otras decisiones que tomó, fue encargarle una auditoría, vamos a llamarlo de esta forma, al despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo. El despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo convocó a una serie de expertos, entre los que para el ámbito de la comunicación y del periodismo se encontraba, y esta era la persona que lideraba esa parte dentro de la auditoría según la había diseñado el despacho, Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián, que no en vano fue el primer director del país, y ustedes saben lo que ha pasado en las últimas semanas con Juan Luis Cebrián y el país, ¿no? Y no hace falta que yo diga nada aquí. Pues bien, lo primero que hizo Juan Luis Cebrián fue buscar la tesis de Carola. Oh, pues eso no sabía. Lo primero que hizo fue buscar la tesis de Carola. Yo no sé si la consiguió o no, tengo que confesarlo. O sea, los periodistas que debemos ser fieles a la realidad y contar de lo que sabemos, ¿no? Yo no sé, tengo la sospecha de que sí encontró la tesis de Carola, pero no lo sé. No se lo he podido preguntar y tengo ganas de preguntarlo, y creo que tendré oportunidades de aquí a no mucho tiempo de preguntarle si encontró tu tesis y qué parte de tu tesis utilizó en la auditoría de Cremades Calvo Sotelo a la hora de abordar el enfoque de los medios de comunicación e incluso del país de la cuestión de la pederastia. Y yo dejo para más adelante, porque ya he hablado demasiado en esta primera intervención. A mí lo que me interesa, María José, es el país como periódico de referencia, además, en España, en la historia del periodismo español, tiene toda la legitimidad de tener una línea editorial, que la tiene y muy clara, aunque la línea editorial del país ha ido evolucionando, ha tenido cambios a lo largo de la historia, relacionados incluso con los cambios en su propiedad. A mí lo que me interesa, y esto es en gran medida también lo que hace Carola, y yo lo que quiero poner en valor esta tarde, son los presupuestos, digamos, teóricos, vamos a decir, noxológicos, sobre los que el país afronta o aborda la información sobre una institución y sobre una persona tan específica y tan compleja aparentemente para la simplicidad de los marcos mentales que suelen utilizar los medios de comunicación a la hora de elaborar la información religiosa, como es la Iglesia, Benedicto XVI y los fenómenos que ocurren en torno a Benedicto XVI y al pontificado de Benedicto XVI. Y yo sobre estos presupuestos, digamos, teóricos, noxiológicos, conceptuales del país, a la hora de abordar estas cuestiones, me gustaría decir algo después. Luego le das el libro a Cebrián con un lazo. Cuenta con ello. Hay otro episodio que también ha sido controvertido, que fue, por poner ejemplos, de que ha sido noticia en este pontificado, que fue el discurso que dio en Ratisbona en septiembre de 2006, que fue muy vapuleado y porque no fue entendido. Sin embargo, yo creo que el tiempo le ha dado la razón. ¿No es así, Pablo? Bueno, a mí me parece que efectivamente lo primero que has dicho es cierto, ¿no? No fue entendido también por una cuestión de análisis del discurso, que por cierto tú abordas muy bien en tu tesis. Vamos, no voy a echar más flores porque... Sí. Pero
ahí se ve claramente cómo hay un cambio de frame o encuadre, ¿no? Entonces, lo que iba a ser un discurso académico, y era el tema del discurso en el aula magna de la Universidad de Ratisbona, donde él había sido profesor durante bastantes años, de 69 al 77. O sea, era un poco como volver a casa, ¿no? Claro, eso de repente se convierte en un evento mediático y se toma la parte por el todo. Se toma una cita que es una alusión a un texto de un emperador bizantino, Manuel Paleólogo II, donde tiene una parte negativa y otra positiva. La parte positiva habla de la incompatibilidad entre Dios y la violencia, o la necesidad de la razón en la religión, que es un tema clásico, no solo en Ratzinger, sino también en ese diálogo que él mantuvo con Jürgen Habermas, que como se sabe, pues no es un padre de la Iglesia, sino un epígono del marxismo, de la Escuela de Frankfurt. Entonces convienen que razón y religión, lo dicen así, ¿no?, deben curarse sus respectivas patologías. O sea, la religión tiene enfermedades, como son el fanatismo y el fundamentalismo, y ahí la razón puede hacer una función correctora, ¿no? Pero también su contrario es cierto. O sea, la razón, sobre todo la razón moderna, o como dice Habermas, la razón instrumental, matemática, puramente cuantitativa, puede cometer errores tan grandes. Los años de la razón producen monstruos, dibujó Goya, ¿no? Pues errores tan grandes como Auschwitz. No hay nada más racional, más científico que Auschwitz dedicado a exterminar seres humanos, o Hiroshima o Chernobyl. Y ahí es donde la razón puede ejercer su función terapéutica, de curación, y rectificar ese discurso, ¿no? Entonces, el discurso de Ratisbona iba más en esta línea, ¿no? Tenía también una cierta audacia porque proponía un nuevo modelo de razón, no una razón, digamos, sesgada o mutilada o puramente sectorial, sino una razón abierta, ampliada, decía él, ¿no? Parecía la razón comunicativa de Habermas, ¿no? Que es capaz de pues abrirse, por ejemplo, al mundo del arte, que también tiene una dimensión cognoscitiva, ¿no? O al mundo de la ética, o al mundo de los sentimientos, de los afectos, de las emociones, que ahora tienen tanta importancia, ¿no? O por supuesto, al mundo de la religión. Entonces, esa nueva razón es capaz de crear también lo que él llamaba una nueva ilustración, una nueva cultura, una nueva civilización. O sea, la propuesta de Benedicto XVI, la verdad es que era francamente audaz. Claro, ese discurso quizá no se leyó en su totalidad o no se tradujo en su integridad, y también es lógico, ¿no?, que estas cosas requieran un poco de tiempo para ser comprendidas y asimiladas. Y entonces, tomando la parte por el todo, se tomó la parte negativa de la cita, y aquello se lanzó, y se produjo pues ese efecto negativo. De todas formas, con el tiempo, lo digo, me estoy acordando porque yo estaba en Alemania cuando se pronunció el discurso. No estuve yo ahí físicamente presente, pero estaba muy cerca de Ratisbona, estaba en Múnich. Estaba en un curso de alemán donde la mayoría de mis compañeros eran musulmanes. Y entre ellos había un imán. Un imán no es una personalidad magnética, como dice Lelitier, sino, podríamos decir, un sacerdote musulmán bosnio. Mohamed se llamaba, ¿no? Y me acuerdo la mirada criminal que me dirigió al día siguiente. Esto fue el 12 de septiembre de 2006, todavía es el 13, ¿no? Y yo, bueno, como había hecho el tema de mi tesis era pues, bueno, dije, acepté el reto y fui a él y intenté explicarle, y la verdad es que él entendió perfectamente lo que hemos dicho. O sea, esto no es un discurso disparatado para un musulmán, ¿no? Y de hecho,
hubo un primer manifiesto de apoyo de intelectuales, imanes y sobre todo muftis, obispos también, obispos entre comillas, ¿no? Musulmanes, y uno de los primeros que lo suscribió fue su mufti. Y después de 38 se pasó a 138 y hasta la declaración de Abu Dhabi de 2019 entre el Papa Francisco y el imán de Al-Azhar, que, bueno, por decirlo de alguna manera, es una universidad sunita, el Harvard sunita, podríamos decir, ¿no? Entonces, podríamos decir que después de ese desgraciado incidente inicial producido por una comprensión tal vez incompleta del discurso, pues nunca ha habido tanto diálogo entre la Iglesia Católica y el mundo musulmán, sobre todo en ámbito intelectual, ¿no? O sea que, digamos, de un inicial efecto negativo, pues se ha seguido un efecto más bien positivo. Eso de la mirada retadora, me viene a la cabeza la siguiente pregunta, ¿no?, de la tesis, que es ¿por qué ha sido noticia este pontificado? Y es que es por el conflicto, Yo veo que el conflicto ha sido el enfoque genérico de una narración prolongada que ha traslucido una mirada particularmente oscurantista sobre este pontificado. ¿Sabes? Me gustaría preguntarte, María José, ¿por qué en el tratamiento de la información religiosa la polémica sigue primando en la elección de contenidos y en el relato de los mismos? ¿Por qué el conflicto es la noticia? Bueno, el conflicto es uno de los valores noticia más importantes y está presente en muchos tipos de información. Lo sabemos, en cuanto vemos que hay una polémica, sabemos que va a haber interés periodístico, que nos lo van a contar. Es decir, que no es ajeno al relato periodístico. En este caso, lo que pasa es que sí que era, digamos, muy interesante saber lo que comentaba antes Paco de esa mirada previa, los presupuestos con los que se mira la realidad, ¿no? A mí me gustaría comentar, cuando se produjo este episodio de Ratisbona, las redes eran muy incipientes. Es decir, estaba Twitter, más o menos estaba Facebook, todavía no se había consolidado tanto, pero nada que ver con lo que vemos ahora, menos mal, que no se encontró el Papa, con la polémica de Ratisbona y las redes sociales. Imaginad lo que hubiera sido. Pero bueno, en cualquier caso, muchas veces pensamos que los medios, los periodistas, primero miran la realidad, luego la interpretan y luego la cuentan, ¿no? Y muchas veces se nos olvida que primero interpretan, luego la miran y luego la cuentan. Es decir, que según cómo miramos la realidad, como la interpretamos, entonces miramos. Y muchas veces lo que buscamos, pero todos también, no solo los periodistas, es que aquello que vemos confirme lo que nuestro prejuicio, literalmente prejuicio. Entonces, con Ratzinger yo creo que se produjo ese fenómeno de, y tú lo has comentado antes, ¿no?, el Papa de la Ortodoxia, el guardián de la Ortodoxia, fue los grandes titulares. Yo recuerdo el Bild alemán cuando fue elegido, que salía con pastor alemán, ese era el titular del Bild, o algunos que salieron con el Rottweiler, en fin, con el Panzer Cardinal, con apelativos terribles cuando fue elegido. Yo os invitaría a leer el editorial del País cuando el Papa renuncia, el día 12 de febrero del 2013, creo que fue. Yo lo he estado revisando estos días y ya digo, si podéis localizarlo y leerlo, no tiene nada que ver con ese primer día. Es decir, de repente, yo me acuerdo en aquel momento de leer El País y decir, ¿pero esto qué me lo han cambiado? Es decir, nada que ver. Lo peor que dice en ese editorial, recuerdo que era, pues más o menos que no había podido conseguir los objetivos con los que se había planteado el pontificado, precisamente en la lucha contra la pederastia. Eso es lo único malo que dice El País, ¿no? Es decir, hace un editorial en el que habla de la figura, de la grandeza intelectual y tal. Hace un editorial que, digo, esto me he equivocado de periódico. No, era El País, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque cuando sale elegido, la portada podía estar hecha previamente. Es decir, era eso, el guardián de la ortodoxia, era el oscurantismo, era la Inquisición, era... ¿Y qué ocurrió con Ratisbona? Yo creo que confirmó los peores presagios. Realmente no lo confirmaba, pero mediáticamente, y hasta aquí el inquisidor. Entonces, como eso confirmaba los temores previos, los prejuicios,
yo creo que se multiplicó, no ya en el país, sino en otros medios y en otros entornos, se multiplicó, digamos, el impacto de ese discurso. Porque realmente en el contexto, incluso autores que escribían en esos días en los medios intentaban explicar precisamente y contextualizar esos datos. ¿Qué ocurre? Que en la información religiosa damos por hecho esa polémica, conflicto. Es decir, cuando un medio, en este caso El País, tiene esa visión previa de que lo religioso, digamos, el hecho religioso no debe estar en el discurso público, porque eso es lo que piensa El País, y por eso tiene una posición laicista. Es decir, no es casualidad, es legítimo que haga eso, sí, pero hay que entender que ese es el planteamiento del País, ¿no? Es decir, que lo religioso debe quedarse en las sacristías y, por tanto, no debe salir al ámbito público. Y cuando sale, es que es un problema. Que se habla en clave de conflicto porque para El País es noticia cuando se demuestra que efectivamente lo religioso es una clave problemática en la sociedad, que crea problemas la religión en la sociedad. Por eso hace ese planteamiento. ¿Eso quiere decir que hay que eliminar el elemento del conflicto? Es un valor noticia, es uno de los más importantes, como he comentado al principio, y por tanto está presente. Yo creo que el problema no es solo de los medios cuando utilizan ese factor, que ya digo, está presente en todas las portadas a diario, lo vemos, ¿no? En la guerra de Ucrania tenemos Gaza, tenemos polémicas en el Parlamento, tenemos continuamente el conflicto como elemento periodístico de primer orden. El problema es que socialmente estemos convencidos de que la discrepancia o que el debate no es una oportunidad para crecer juntos, sino que es un problema. Es decir, que haya ciertas posiciones divergentes o que haya, planteamientos distintos sobre lo mismo. Eso es un problema en la sociedad, cuando en realidad yo creo que podría, repensarse y plantearse como una oportunidad para, desde distintos puntos de vista, ver la misma realidad y mejorar en ese sentido la sociedad. Cuando damos por hecho que la discrepancia es el problema, no nos ayuda. Lo que hacemos es simplemente convertirlo en, pues eso, la polémica, o una polémica infértil, quiero decir, en ese sentido. Entonces, el problema no es que el conflicto esté presente, es que se interprete como algo negativo, necesariamente. Pues mira, justo eso de la divergencia, otro dato que sale en la tesis es referido a la opinión, y es que se ha dado la particularidad de que en las tribunas solamente han salido o ensayistas o escritores de confeso anticlericalismo, y cuando se ha acudido a colaboradores relacionados con la institución han sido siempre teólogos disidentes del Vaticano. Es decir, a mí me llama un poco la atención. No sé si como columnista, editorialista, eso puedes valorarlo, porque ahí sí que yo he echado en falta algún perfil distinto, ¿no? No sé si eso, ya no digo si nos parece bien o mal, sino si eso periodísticamente es correcto. Sí, vamos a ver. Antes de entrar a responder directamente a tu pregunta, voy a contar una historia. Ah, vale. Y entiéndanme que la historia que voy a contar la voy a contar en la tesitura, desde la tesis de lo que dicen los italianos de si non è vero ben trovato. Digo si non è vero ben trovato, digo si no es verdad, porque yo no he podido comprobarla, yo cuento como me la han contado, ¿no? Y por tanto está bien traída por lo que vamos a ver después, ¿no? Recuerdo que cuando yo estudiaba en la Facultad de Periodismo de la Universidad Pontificia de Salamanca, quisimos hacer un homenaje a José Luis Martín Descalzo. Acababa de fallecer, ¿no? Y entonces invitamos al entonces decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense, que era la facultad de referencia para no solo Madrid, sino para la Pontificia de Salamanca, ¿no? Entonces, él, hablando de Martín Descalzo, contó cómo había sido el proceso de búsqueda de los informadores religiosos, es decir, de los periodistas que se iban a dedicar a la información religiosa del país. Porque cuando se funda El País, en las investigaciones de mercado previas, y esto lo hace cualquier periódico, cualquier medio de comunicación que se precie que quiera salir al mercado, hace un testeo de cuáles son los públicos objetivos a los que se va a dirigir, cuáles son los temas de relevancia, cuáles son los temas que hay que abordar, cuál es la mayor sensibilidad de su público al que va a ser destinado, como si fuera un producto publicitario, un producto comercial, ¿no? Entonces ahí descubrieron, y esto no lo discutían, que la religión católica, que la información sobre la Iglesia Católica en España interesaba y que, por tanto, ellos tenían que tener un informador religioso. Pero, a la hora
de buscar el perfil del informador religioso, alguien dijo, bueno, en España es inevitable que sea católico, pero, hombre, estaría bien que fuera excura o exmonja o exseminarista, ¿no? Y que además de haber estudiado teología católica y haber tenido una referencia de un mundo mental católico, también tuviera experiencia de otras religiones, ¿no? Esto es lo que yo escuché, ¿no? Y que se me ha quedado grabado, como a uno se le queda grabado este tipo de cosas que cuenta, pues, una personalidad en el ámbito del periodismo, ¿no? Claro, si nosotros nos fijamos en la lista de los periodistas dedicados a la información religiosa en el país, hasta hace bien poco, todos respondían a ese perfil. Todos, desde Juan Arias a Juan González Bedoya, que fue seminarista durante mucho tiempo y además estaba muy satisfecho de la formación que le dieron en el seminario y de lo que aprendió en el seminario, ¿no? Esto respecto a los presupuestos, digamos, de los que partía el país para hacer la información religiosa. ¿Qué eran los de qué? Los de un periódico ilustrado. Y en este sentido tiene que ver mucho con lo que ha dicho don Pablo, y me encanta que conectemos con esta cuestión de cuál es el presupuesto de la razón, de la concepción del el país como un periódico ilustrado, cuál es la concepción de la razón periodística, de la razón editorial del país a la hora de abordar a la Iglesia Católica y a la hora de abordar el papado, y en concreto el papado. O sea, el país lo que recupera en ese último editorial es una intuición. Yo sé quién escribió ese editorial. Luego me lo cuentas. Ya luego te lo cuento. Y entonces explica mucho de por qué ese editorial salió como salió, ¿no? Porque, claro, no todos los periodistas que trabajan en el país responden a un perfil que nosotros podemos hacernos de los periodistas que trabajan en el país. El país es una empresa periodística que tiene perfiles muy amplios, ¿no? Entonces, a la hora de abordar esta cuestión, el país lo hace desde una razón ilustrada, que entiende que la religión es viable socialmente, incluso desde el punto de vista público, mientras que se convierta en una ONG, es decir, en una institución de carácter humanitario. Y entonces hay que destacar todo lo que se hace de una religión, de una institución religiosa, o de una religión como institución, de una confesión como institución, desde el punto de vista humanitario. Pero tiene un problema respecto a cuál es la raíz del por qué esa institución, es decir, la Iglesia, hace lo que hace de cara a la contribución de la humanidad. Y en este sentido tengo que advertir, y esto es un problema de la modernidad, y Benedicto XVI, su gran diálogo, y que me corrija don Pablo, es en el fondo el diálogo con la modernidad, o sea, intentar poner la fe cristiana a la altura de los retos que le plantaba la modernidad. Y esto es lo que el país asume desde una tradición intelectual, que se refleja en sus columnistas y que se refleja en quienes escriben en el país. Claro, y tú dices, bueno, es que gran parte de los que escribían en el país, en el ámbito de la opinión, formaban parte de lo que denominaríamos el disenso teológico. El disenso teológico. Bueno, porque ha habido durante mucho tiempo una serie de teólogos que pensaron que hacer evolucionar la doctrina, dado que no se podía hacer en los ámbitos internos de la Iglesia propios del debate teológico, había que hacerlos en la opinión pública. Y utilizaban la opinión pública como una vía para presionar, y estoy utilizando quizá una terminología no apropiada, pero para que se me entienda, para presionar a ese camino del necesario progreso de carácter doctrinal, ¿no? Bueno, esto, por cierto, ya se planteó a las alturas del siglo XIX, porque el primero que descubrió el valor de la opinión pública en el contexto del Concilio Vaticano I y respecto a la evolución de la doctrina fue Döllinger, que ya en lo referido al tema del primado papal, ¿no? Entonces, el país asume todos esos principios y aborda de esta forma a la Iglesia. Y claro, ¿cuál es la función de los que escriben artículos de opinión, los que escriben opinión? La función de los que escriben opinión no es dar información.
Esa es la función de los periodistas. La función de los que escriben artículos de opinión es dar sentido a la información. Y por eso se buscó pues, esta pléyade, esta lista de columnistas dedicados a temas teológicos, que por cierto respondían al primer perfil que yo he planteado, que pretendían interpretar y dar sentido a lo que pasaba. Y después ya hablaré sobre el tema de la pederastia, pero lo dejo para Cuando luego. quieras. No, lo dejo para luego. Bien. Lo hemos visto porque ha sido noticia, cuando ha sido noticia, y respecto a los límites del relato, a mí me ha llamado la atención el empleo de estereotipos. El empleo de estereotipos que ya han salido varios, no hace falta repetir, el Gran Inquisidor. También en la relación de España con la Santa Sede, Ratzinger era un general de hierro que tenía que dirigir a sus hombres fuertes en este feudo para reconquistar España, para la cristiandad, ¿no? De hecho, abunda la terminología bélica. Y luego en la renuncia es verdad lo que dice este editorial, pero también hubo perfiles que dibujaron a Ratzinger como un anciano aislado y abandonado en medio de intrigas curiales, es decir, todo estereotipos, ¿no? Si quieres decir algunas palabras de cómo era Benedicto XVI, y así sé que es un poco raro ir pasando de Benedicto XVI al debate periodístico, pero es un poquito también, el trabajo es así, ¿no? No, me parece muy interesante el enfoque, ¿no? Yo, lógicamente, estoy aprendiendo mucho de lo que se está diciendo aquí, pero, vamos, según dicen los que le conocieron de cerca, no tiene nada que ver con ese estereotipo, ¿no? Con esa imagen que se nos ofrece, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que, bueno, voy a contar una anécdota que contaba un periodista, Peter Sebald, que además es su biógrafo oficial, casi su confidente, ¿no? Él cuenta cómo le mandaron de su periódico, el Süddeutsche Zeitung, que hiciera una entrevista, y entonces pues él hizo una entrevista desde su profundo agnosticismo. Había militado en partidos de izquierdas, que en principio no es nada malo, pero sí con una actitud claramente anticristiana, ¿no? Y entonces, pues él hizo una entrevista lógicamente crítica, ¿no? Entonces él cuenta cómo cuando tenían que escoger las fotografías para la entrevista, los que estaban ahí en la redacción, había fotos normales, unas mejores, otras peores, pero buscaban siempre en las cuales aparecía con un gesto torcido, un gesto un poco raro, extraño, ¿no? Y él dice que a pesar de ese mal precedente, porque la entrevista fue dura, las imágenes eran casi peores, cometió la temeridad de pedirle hacer con él un libro de entrevista. Y extrañamente el cardenal Ratzinger, el Panzer Cardinal, pues aceptó el reto. Y de esa entrevista salió un libro que es muy interesante también porque refleja muy bien el perfil crítico frente a la Iglesia, que es La sal de la tierra. Con el tiempo, Peter Sebald se acercó a la fe de su infancia y tuvo un proceso de conversión, ¿no? Bien, yo creo que esta anécdota ilustra bastante mejor la personalidad de Ratzinger que 1000 estereotipos, ¿no? Y yo creo que otro gesto es la renuncia, que yo creo que también hay detrás una teología del ministerio, el servicio a la Iglesia, ¿no? Como él, en primer lugar, yo creo que esto es una faceta desconocida de la personalidad de Ratzinger. Él, a pesar de su apariencia más bien débil, su vocecilla, ¿no? Es más bien, físicamente es un alfeñique, podríamos decir, dicho con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero sin embargo él tiene una fuerza y una valentía que no siempre es conocida. O sea, cuando él estaba de prefecto a la Congregación de Doctrina de la Fe, que mi anterior arzobispo, el anterior, ¿no? Don Fernando Sebastián, que fue rector de Salamanca, decía que era el lugar más duro de la Iglesia, ¿no? O sea, todas las batallas que emprendió ahí y la decisión y la capacidad de diagnóstico y de saber meter el bisturí con fines terapéuticos, evidentemente, a distintos problemas,
eso exige un arrojo y una valentía que solo un cirujano, un buen cirujano puede tener, ¿no? Entonces, el gesto de la renuncia yo no lo veo en ningún momento como un acto de debilidad, tal como pues proponían estas teorías conspiranoides, ¿no? O sea, yo lo veo como un acto de responsabilidad, o mejor, como dice él, un acto de conciencia, un acto tomado en conciencia para el bien de la Iglesia. Él, antes de renunciar, nombra una comisión para que realice un dictamen sobre la situación de la curia romana. Y entonces, de ahí salen 8 volúmenes que entregó al Papa Francisco, y una vez entregados los bártulos, él se hace a un lado, entrega al testigo y dice, bueno, que siga el siguiente, ¿no? Yo creo que en este gesto hay también una revelación de su propia personalidad, ¿no? Y hay una teología del ministerio en el sentido de que, bueno, uno dice, yo estoy prestando este servicio durante un tiempo y después que siga otro, y desde luego eso no me cuadra nada con la imagen de un Panzer cardinal o de un gran inquisidor, ¿no? Entonces, bueno, yo es a lo que puedo llegar, quizá desde el punto de vista periodístico se puede añadir más al respecto, no lo sé. Sí. ¿Se puede añadir algo más al respecto? No, bueno, yo lo único que quería comentar es respecto a, digamos, a ese planteamiento de los estereotipos. En ocasiones son imprescindibles, me refiero, por ejemplo, para representar la realidad religiosa en las viñetas, por ejemplo, de humor, tenemos que recurrir a determinadas imágenes estereotipadas. Eso, por ejemplo, muchas veces se quejan los musulmanes, porque siempre tenemos que representar a los musulmanes con el burka para representar qué es un musulmán. Con los católicos tenemos más problemas, porque a ver cómo nos representan a los laicos católicos de forma externa y física. Normalmente recurren al clero porque es más fácil representarlo. Pero eso exige determinados elementos de simplificación. Pero el problema es cuando se presenta efectivamente la realidad religiosa con las etiquetas tradicionales de otras áreas. Eso lo hemos visto, lo vemos continuamente cuando el obispo conservador, el obispo o el sector conservador de la conferencia episcopal o el sector progresista. ¿Y qué quiere decir progresista? Pues luego no nos encaja realmente cuando de repente el Papa Francisco, que parece tan progresista, según algunos, pues toma determinadas o hace determinadas declaraciones que dices, ¡ay, no era progresista! Pues está hablando del aborto con lo mismo que dijeron los anteriores. Y entonces, ¿qué ocurre? Que chirría y nos da la sensación de que no responde al prejuicio realmente, a ese estereotipo que teníamos antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy interesante el siguiente paso que yo siempre le he invitado a Carola que haga. Ahora vamos a analizar el pontificado de Francisco en el país, o en la prensa en general, porque hay un contraste a veces muy divertido porque no es real que sean dos planteamientos totalmente distintos, ¿no? En ese sentido que uno esté invalidando al anterior y estas cosas, ¿no? Pero son etiquetas que se suelen poner porque simplifican, porque ayudan a presentar la realidad y porque son las claves que se suelen utilizar en el ámbito sobre todo político. Entonces, cuando se presenta a la Iglesia como una estructura política, solo política, normalmente se hierra. Es decir, que normalmente se cometen errores o bien el enfoque que se da no termina de encajar. Una de las cosas más interesantes para analizar precisamente es, lo digo porque yo hice un trabajo exploratorio hace unos años, sobre qué temas se sacan declaraciones, no hechos concretos, sino declaraciones, se resumen documentos o declaraciones del Papa, homilías o cualquier otro texto. ¿Sobre qué temas? Lo digo porque comparar los temas de los que hablaba Benedicto según la prensa y los temas de los que habla Francisco según la prensa parece que son totalmente distintos. Es decir, luego resulta que el Papa también habla del aborto, Papa también habla del aborto, o también habla, como el otro día, de la gestación subrogada o de la transexualidad, también habla de estas cosas. Pero la prensa normalmente no suele, determinado tipo de prensa, no suele atender cuando el Papa, sea Benedicto en su momento o sea Francisco ahora, habla de aquello
que no se espera que uno comente este papa o comente el otro papa, ¿no? Entonces, volvemos al prejuicio. Normalmente se da por hecho que es noticia porque responde efectivamente al prejuicio que teníamos, ¿no? No sé si lo comparto. ¿Y lo que querías decir? Porque enseguida vamos a dar pie a que el público pueda intervenir. Entonces, muy bien. Sí, mira, respecto al país y la pederastia, bueno, que conste que estábamos hablando del país porque el país es el objeto de la tesis doctoral de Carola, ¿no? No es que estemos obsesionados con el país, ¿eh? Probablemente el país está obsesionado con la Iglesia. Yo digo que es el periódico que más información de la Iglesia da en España, porque lleva una temporada... Vamos a ver, la gran investigación periodística sobre la pederastia la hizo el Boston Globe. Spotlight. La hizo Martin Baron como director del Boston Globe, ¿no? Claro, es decir, en Boston y sobre todo en los casos de la diócesis de Boston, ¿no? Eso tuvo tanto impacto, no solo mediático en la sociedad y en la Iglesia norteamericana, sino tanto impacto mediático en el sistema de medios de comunicación que por ósmosis los grandes periódicos de referencia, que por cierto algunos de ellos eran aliados del Boston Globe en las grandes investigaciones de los papeles de Batilix y todo esto, quisieron trasladar el modelo del Boston Globe, que además ustedes pueden ver en la película Spotlight, quisieron trasladar el modelo a sus países, ¿no? Y esto es lo que originariamente motivó la investigación del país. Yo no voy a restar valor a la investigación del país, por supuesto. O sea, han trabajado muchísimo. Han establecido una metodología, como en todas las investigaciones, absolutamente discutible, porque si hay algo discutible en la ciencia es la metodología. Y podemos hablar de la metodología y podemos hablar de cómo han desarrollado esa metodología, incluso podemos hablar de los falsos positivos como consecuencia de la metodología. A mí lo que me seguían surgiendo dudas respecto a esta investigación de la pederastia, que insisto, esa imitación de un gran periódico, son los presupuestos en los que se hacía esa investigación. Y que yo sigo diciendo que... Y los presupuestos también están en la metodología. Y, hombre, esos presupuestos después se han ido manifestando a lo largo del proceso de la investigación. Como, por ejemplo, un presupuesto sobre el que actuó el país cuando decidió meterse en el caso de la investigación de la pederastia. Que estamos hablando de crímenes y estamos hablando de pecados horribles y un solo caso ya representa una quiebra absoluta del ministerio, de lo que es la coherencia de todo esto. Un presupuesto desde el que se partió es que en España se iban a descubrir tantos casos como en Irlanda, en Estados Unidos, en Francia. Es decir, que aquí había cientos de miles de víctimas. Hasta tal punto, recuerden ustedes que cuando el defensor del pueblo presenta su informe y presenta una investigación, o sea, una encuesta, el mismo defensor del pueblo dice, ojo, que no podemos hacer extrapolaciones estadísticas de los resultados de la encuesta a la población española. En ese momento, el primero que hace la extrapolación periodística y la hace en el momento en el que se está haciendo la rueda de prensa y lo publica como titular cuando todavía no había terminado la rueda de prensa en la página web del periódico, fue el diario El País. Cuando el defensor del pueblo estaba insistiendo en que no se pueden hacer extrapolaciones. Bueno, después el mismo responsable que hizo la encuesta, que fue Narciso Michavila, tuvo una entrevista en la cadena COPE donde dejó absolutamente claro que ni ellos habían hecho, ni se les había imaginado, ni se les había ocurrido hacer extrapolaciones. O sea, es decir, volvemos otra vez a los presupuestos, volvemos otra vez a el principio, ¿no? A mí lo que me preocupa es que el país haya creado escuela a la hora de abordar la información religiosa en España y eso haya influido en otros medios de comunicación y en concreto en determinados medios digitales. Yo lo dejo aquí, es decir, que haya en España, esto lo podemos discutir María José y yo seguro, yo siempre digo que no existe el periodismo, en teoría, existen
formas de hacer periodismo, incluso tradiciones históricas de hacer periodismo en España. No es lo mismo la forma de hacer periodismo y la tradición histórica de periodismo de la Escuela del Debate, no es lo mismo la del ABC, no es lo mismo la del País, no es lo mismo la del Mundo que representa Pedro J. Ramírez. Además, en España hemos tenido un periodismo en los últimos años, la época contemporánea, ligado con la democracia, que ha sido muy personalista, es decir, que los medios de comunicación respondían a la personalidad de sus directores. Luis María Ansón, Pedro J. Ramírez, Juan Luis Cebrián, Bieito Rubido, si es que estamos hablando de las mismas personas como referentes. Entonces, a mí lo que me preocupa es que esa forma de hacer y de entender periodismo se haya extendido al resto de los medios. Ahora, como hay que dar paso a por si alguien quiere intervenir o preguntar, yo quería hacer una última pregunta a Pablo en este ping-pong que estoy haciendo de pasar del periodismo a Benedicto, y es que esta ya es más personal y que también justifica un poco la publicación de este libro, y es que yo creo que Benedicto XVI no es solo un papa o un teólogo que ya murió, sino que está por descubrir. No solo es que no haya sido comprendido por los medios, sino por también muchos católicos. Entonces, me gustaría saber si está de acuerdo y si cree que lo mejor de Ratzinger está por venir o son mis ganas. Pero... Bueno, es que Ratzinger no es fácil de entender. Hemos tenido antes la suerte de estar con el arzobispo, don Enrique, y nos decía esto mismo, ¿no? Ratzinger no ha sido entendido. Pero no ha sido entendido porque él tiene una lógica distinta a la que se ha mencionado aquí, ¿no? Una lógica ideológica, una lógica política de convertir la Iglesia en una película de buenos y malos, etcétera, ¿no? Don Enrique hablaba de una lógica de la fe. Entonces, bueno, eso exige una cierta visión, que me parece que don Enrique la tenía, evidentemente, y quizá necesitamos un poquito de tiempo. De todas formas, mi experiencia es, como a mí me han colgado el rótulo de experto, pues a mí casi todos los días me llegan mails pidiendo información o mi opinión, o bueno, no sé, o bibliografía, y casi todos los días me llegan información, sobre todo de gente joven. O sea, tú decías, lo mejor de Ratzinger está por venir, pues es probable porque, digo, ahora estamos como muy condicionados por la inmediatez de su figura, de su pensamiento. Se están recopilando las obras completas, en alemán están acabando en estos días, ¿no? Hay que decir también, entre paréntesis, que las traducciones más avanzadas son la polaca y la española, o sea que hay, bueno, no somos los primeros, pero sí los segundos, ¿no? Hoy además es San Estanislao, que es un santo polaco, pues es un buen momento para hacer una mención, ¿no? Pero Benedicto XVI, cuando estaba retirado en el Mater Ecclesiae, no se dedicaba, no sé, a ver la televisión. Bueno, no, supongo que vería también la televisión, no soy yo quien... Él, lo digo porque he hablado con el editor material de las obras completas de Ratzinger, Christian Schaller, del Instituto Benedicto XVI de Ratisbona, ¿no? Y entonces él se dedicaba a decir qué entraba y qué no entraba en las obras completas, que en alemán se llama obras elegidas, ¿no? O selectas, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que ahí tenemos al verdadero Ratzinger, ¿no? En sus obras. Luego ya pues estará el juicio de la historia, ya quedará lo que tenga que quedar. Creo que el magisterio que nos ha dejado su pontificado es un magisterio luminoso, ¿no? Pero por sus obras los conoceréis, ¿no? Y por la obra de Ratzinger yo creo que es por lo que él será conocido y lo que quedará para todos nosotros. Bueno, nada, ahora es el momento de que si queréis intervenir, preguntar, dudas, dificultades, quejas, lo que queráis. Si alguien quiere. Hay una persona. Bueno, pues muchas felicidades, Carola, por esta gran mesa redonda y muchas felicidades a todos los que intervienen. A mí me asaltan muchas cuestiones. Estoy muy interesado en todo lo que ha sucedido con Juan Luis Cebrián, en su artículo en The Objective, este último
a propósito de Bambi y la polarización. Me interesan muchísimo los dardos que lanza, sobre todo, aunque no lo nombra, a Félix Monteira, y que tiene que ver mucho con la Secretaría de Estado de Comunicación, con la fundación del Diario Público y demás, pero no quiero hablar de ese asunto. Lo que quería apuntar es, más que nada, la sensación, digamos, que tenemos ahora de ver a Benedicto XVI por entregas, de forma retrospectiva, a través de todo lo que nos llega en el sucesor. Entonces, yo quería, si es posible, que los que están presentes en la mesa o alguno de ustedes, pues pudiera pronunciarse al respecto. Es decir, la visión que tenemos del amado del sucesor, entre comillas, que nos ayuda a conocer a fondo pues algunos entresijos que eran inverosímiles conocerlos, o realmente no dejan de ser sesgos parciales que incluso ensombrecen más que iluminan la figura de Benedicto XVI en detalles, incluso algunos absolutamente privados, inéditos, que salen, y sus conversaciones telefónicas, conversaciones con su secretario particular, etcétera. Muchas gracias. Por orden. El experto, ¿no? No, vamos a ver. Yo tengo que confesar, le voy a confesar, tengo el libro del sucesor y no he leído el libro del sucesor. Y no quiero leer el libro hasta que no pase un tiempo, ¿no? O sea, a mí me da mucha pena, y esta es una dinámica de los medios de comunicación, que se instrumentalice a las personas, que se instrumentalicen los libros, que se instrumentalicen los casos, que se instrumentalicen las circunstancias. Y yo creo que aquí hay una polémica subyacente que tenemos que tomar distancia de ella, O sea, todos sabemos lo que ha dicho el Papa Francisco antes de que apareciera el libro del sucesor. Y yo me quedo con lo que ha dicho el Papa Francisco antes de que apareciera el libro sucesor. Ya le digo que tengo que leer el libro sucesor para ver si lo que yo entendía que el Papa Francisco ha dicho de Joseph Ratzinger antes de leer el libro sucesor se confirma o se matiza leyendo el libro del sucesor. O sea, yo quiero abstraerme de las polémicas, y quiero abstraerme del hecho de que el secretario de Joseph Ratzinger publicara su libro cuando lo publicó, en el contexto que lo publicó. Quiero abstraerme de eso para intentar tener una mirada no contaminada, incluso por la dinámica de los medios de comunicación. Los medios de comunicación alentamos muchas polémicas. Unas son reales, pero reales en una parte, y otras son ficticias, otras que son reales en una parte se engrandecen, ¿no? Porque los medios de comunicación tienen también a veces esa función desviada o esa disfunción de hacer más grandes las polémicas que lo son, ¿no? Entonces yo quiero abstraerme de esa polémica para intentar entender qué es lo que nos ha querido decir el Papa Francisco con el libro del sucesor respecto a lo que ya había dicho de Joseph Ratzinger. Muchas gracias. Bien, yo tampoco he leído el libro, pero sí que he leído el libro de Gainswein, el del secretario particular, y yo la verdad cuando lo estaba leyendo digo, yo estoy leyendo otro libro, porque veía los titulares, el tratamiento. Bueno, aquí se ha hablado del contraste, digamos, como un mecanismo habitual, y yo eso lo entiendo. O sea, no soy yo quien para decir a los demás cómo tienen que hacer su trabajo, ¿no? Pero, desde luego, yo no sé si por temperamento tiendo a ver las cosas no de modo dialéctico, sino más bien de modo dialógico. Perdón por la pedantería, ¿no? Pero quiero decir, bueno, se contraponía Juan Pablo II a Benedicto XVI. Evidentemente, pues son muy distintos. Uno es polaco, otro es alemán, y el otro es argentino. Bueno, y a mí me llama la atención cómo, siendo tan distintos, por ejemplo, Juan Pablo II y Benedicto XVI, colaboraron durante 23 años y formaron ahí un tándem invencible, desde la diferencia. Yo creo que eso es una lección que, por lo menos a mí me sirve, ¿no? Cómo personas distintas pueden trabajar juntas, ¿no? Y lo mismo
Pues con el Papa Francisco, pues es distinto, evidentemente, no tienen por qué ser iguales. Y creo que representan también movimientos distintos dentro de la Iglesia. Yo creo que Benedicto XVI es un movimiento de concentración. Sí, como la sístole, ¿no? Va a lo esencial. Y el Papa Francisco es la diástole. O sea, la apertura, la misión, el abrir horizontes. Y los dos movimientos creo que son necesarios para que el corazón funcione, ¿no? ¿Por qué vamos a quedarnos unilateralmente con una de las dos dimensiones, ¿no? ¿Y por qué vamos a enfrentar personas que no están necesariamente enfrentadas? Me parece a mí, vamos, visto un poco desde lejos y desde mi ignorancia. Muchas gracias. Yo tampoco lo he leído, es decir, no comento mucho más porque tampoco lo he leído, pero estoy con lo que se ha dicho aquí. No, cualquier tipo, yo es que suelo no leer memorias ni cosas parecidas porque creo que son siempre exculpatorias de alguien. Quiero decir, que cuando se escriben siempre hay que pensar como las novelas de misterio, ¿no? ¿Quién se beneficia de esto para entender el crimen o para saber dónde está el asesino? Entonces, en este tipo de casos estoy con lo que se acaba de comentar. No sé a qué responden, a qué objetivos o a qué intereses, y por tanto yo me quedo con lo que conozco o con las obras completas de Ratzinger para conocer a Ratzinger. Y todas esas historias, todas esas vendetas que nos gustan mucho, es verdad, en los medios, prefiero ignorarlas. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes. En primer lugar, expresar el agradecimiento y la alegría de escuchar todas las intervenciones aquí esta tarde. Y en segundo lugar, se han contado varias anécdotas, yo quería contar una también. El 11 de febrero de 2013, yo había llegado el día anterior a Roma para estudiar, y yendo en el autobús hacia la universidad recibí una llamada de España que me decían: ¿te has enterado de lo del Papa? Digo, ¿qué ha pasado con el Papa? ¿Ha fallecido? ¿Qué ha pasado? No me he enterado. No, que ha dimitido. Esa llamada era de Carola. Fue la persona por la que yo recibí esta noticia, cumplió muy bien su papel de periodista, se apresuró corriendo a informar verazmente. Y quería preguntarle, en todo este trabajo, ¿en qué ha crecido su amor al Papa? ¿Qué punto más distorsionado ha descubierto de la transmisión periodística que se ha hecho de él? Y la segunda pregunta, si hay alguna aportación que se le ocurre de cara a cooperar con la verdad en este mundo complejo de la transmisión periodística, tal y como ha expuesto ella. Gracias. A ver. Se ha crecido el amor al Papa, sí, claro, porque es verdad que no es un trabajo sobre Benedicto XVI. Ya me hubiera gustado a mí hacer un trabajo sobre él, sino que Benedicto XVI ha sido el caso de estudio, y no tanto el caso de estudio, sino un subcaso de estudio de cómo se ha abordado su pontificado. Entonces, sí que es verdad que había un interés personal y un agradecimiento personal en hacer este tratamiento, pero al hacer sobre todo la aproximación histórica y al leerle más y más y más, aún me ha cautivado más y más y más, pero no es un trabajo sobre él. Lo que más agradezco es que, sin ser teóloga, sin saber de nada, es luminoso y es asequible. Es que es me da la impresión de que hace fácil y comprensible lo que no es fácil. Hace deseable la verdad y apasionarte por ella. Y además no la oculta, no sé cómo explicarlo. No hace falta ser un teólogo, no hace falta ser un experto ni un filósofo para poder leerle y entenderle. Y sobre todo te hace desear conocer la verdad, que es una persona, ¿no? Que es Jesucristo. No sé, ¿cuál era la otra pregunta? Al hacer todo el trabajo y constatar toda esta distorsión, ¿surge alguna propuesta de aportación de cara a mejorar
el tratamiento de la información en este complejo mundo de lo que se refiere la información religiosa, como se ha constatado aquí, ¿no? Que quizás no hay un tratamiento igual de otras áreas respecto de esta área y esta temática. Sí, yo creo que el tratamiento de la información religiosa debe ser el tratamiento de cualquier área temática. Aquí tampoco creo que convenga confundir dos planos como pueden ser apostolado y profesión, que también es un riesgo, ¿no? Hemos hablado del riesgo opuesto, pero también por ser periodista católico no tienes que evangelizar con las noticias, ni ser portavoz de tu obispo, ni tratar de convencer a nadie. Haces una noticia, como puedes hacer una cobertura de la bolsa o de cómo va el Tribunal Supremo. Creo que pide una objetividad y pide un rigor en las fuentes y en el tratamiento. Luego ya en la opinión, lo que sea, yo creo que pide seriedad y una distancia, una sana distancia, porque también podemos caer en un activismo que tampoco es bueno. Vamos, es mi opinión, igual ahora ellos piensan distinto, pero la información religiosa es una información más. Entonces, yo creo que pide formación, pide especialización y pide profesionalidad. Ya está. Porque hay que tener esa precaución, ¿no? Decir, no, es que como toca el terreno de las creencias o toca el terreno... No, bueno, ya, pero es una opinión. María José, ¿está bien o está mal? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo porque... Es que es mi profesora de redacción, por eso lo Sí, digo. no, y aparte yo doy periodismo religioso, entonces les insisto mucho, efectivamente, en clase con que tiene que ser, como decía Herrera, ¿no? En periódico católico, los sustantivos periódico y el adjetivo es católico, es decir, que sea periódico y un buen periódico. Sí que es verdad que falta mucho en la profesión vergüenza de no saber de religión. Si no sabes vas a cubrir un mundial y no sabes lo que es un fuera de juego, vamos, primero no te mandan al mundial, ¿vale? Seguramente. Pero si te toca cubrir una ceremonia religiosa, y yo lo he visto, por ejemplo, me recuerdo cuando el Papa, con la Jornada Mundial de la Juventud en Australia, que iban, lógicamente era en julio, creo, y iban revestidos de verde. Y yo recuerdo a algún periodista que como el tema era el medio ambiente, que qué ecológicos y qué green era el Papa, tal, porque iba de verde. Por favor. Es decir, eso no da vergüenza decirlo. Y sin embargo, que un periodista de fútbol no sepa lo que es un fuera de juego nos parecía terrible. Entonces, esa incultura general religiosa, que es general, que no es de los periodistas, que es de la sociedad en su conjunto, pero también entre muchos periodistas, eso no importa demasiado. Si te mandan a cubrir la misa de infantes, no sabes ni lo que es un obispo, un arzobispo, no sabes diferenciarlos, pero te mandan a cubrir la misa de infantes, ¿no? Aquí en Valencia. Y no pasa nada. Nunca te mandarían a cubrir el mundial sin saber fútbol, pero sí que te mandan a esto. Entonces, creo que falta cultura religiosa, que falta el prurito de decir, oye, tengo que ir a cubrir aunque sea al final de Ramadán, pues me voy a poner las pilas con que es el Ramadán, que es el ayuno y cómo lo cumplen, en fin, prepararse y tomarse en serio la información, o sea, el hecho religioso como tal. Lo que pasa es que hay esa sensación de, ¡buah, religioso! ¿No? Entonces, yo creo que eso también es responsabilidad de los periodistas, de los que formamos a los periodistas y también de la sociedad en su conjunto. Es decir, que el hecho religioso es algo serio, es profundo para las personas que lo viven y es un hecho social. Y, por tanto, tiene que ser respetado como cualquier otro acontecimiento o cualquier otra realidad social. Entonces, no solo responsabilidad de los periodistas, sino también yo creo que de la sociedad y del lector que exija el mismo rigor en ese área que se exige en economía o en política. De todos modos, en la actualidad, lo del activismo, podríamos enrollarnos mucho, no voy a enrollarme ahora, pero yo creo que en los últimos años el activismo periodístico está muy presente en muchas áreas. Y hace unos años a lo mejor solo lo veíamos eso, en el deporte. Y era normal, o nos parecía normal, que un periodista deportivo valenciano fuera un Valencia. ¿No? Quiero decir, no nos parece raro. Nos parecía raro en política, porque bueno, había que mantener la distancia, en economía, ¿no? Pero en deportes no. En la actualidad yo creo que el activismo periodístico lo estamos viendo ya en casi todas las áreas, ¿no? Quiero decir, en algunas nos parece normal, es un tema, ya digo, de mucho debate, pero es muy interesante, yo creo. Nos parece normal
que nos posicionemos a favor al lado de la víctima del terrorismo. Yo soy la primera que me parece muy bien que la prensa esté al lado de las víctimas del terrorismo. Nos parece normal que nos posicionemos al lado de las víctimas de la violencia contra las mujeres, pero vamos incrementando ese activismo en muchas áreas de tal forma que al final no mantenemos la distancia necesaria en el periodismo respecto a las realidades que nos encontramos o a los problemas sociales. Ya digo, es un tema muy complejo, ¿no? Porque esa distancia que es necesaria a veces se torna en una equidistancia que tampoco parece razonable. Es decir, yo no entrevistaría nunca a un terrorista o a un maltratador. Yo no lo entrevistaría nunca, porque creo que no es mi papel darle pábulo a ese tipo de discursos. Pero eso supone que ya estoy tomando una posición al respecto, ¿no? Lo que pasa es que esa posición me parece razonable y en otros temas a lo mejor no. Entonces yo creo que lo del activismo es muy delicado. Yo estoy con Carola, efectivamente, que no debemos tampoco, por ser católicos, dar por hecho que vamos a ser el activismo del periodista es el activismo por la verdad, el activismo de la verdad. Y con eso estamos haciendo un favor a la Iglesia. No por ocultar determinadas cosas o por magnificar determinadas cosas, sino contando la verdad. Pero yo creo tan profundamente en que la verdad de la Iglesia o la belleza de la Iglesia es tan potente que solo con mostrarla bien creo que es suficiente para que resplandezca, ¿no? Pero mostrarla bien. Es decir, hay a veces sacerdotes o obispos con los que he discutido a veces, y supongo que tú también, ¿no?, con el tema de la comunicación, porque da la sensación de que si estamos cuidando la comunicación de la Iglesia es que estamos como maquillándola, ¿no? Para que dices, sí, pero hay muchas formas de maquillar. Yo no me maquillo nunca. Pero cuando vas a la tele te maquillan siempre, incluso si eres un caballero, te maquillan también, porque no te van a pintar los morritos, pero sí te ponen pues esos polvos que quitan los brillos. ¿Qué quiero decir? Que eso también es maquillarse. Entonces a la Iglesia lo que hay que hacer es maquillarla, no como una puerta para que no parezca lo que es, o para que parezca otra cosa, sino para que resplandezca, pues como una chica que se pinta los ojos porque es lo más bonito que tiene en la cara y hace que resalten. Yo creo que eso es lo que es necesario hacer en la Iglesia, ¿no? No me enrollo mucho, pero no. Eso es lo que quería decir. Sí, Kevin. Aquí. Ah, sí. Ahora. Bueno, muchas gracias. Creo que ya estabais empezando a contestar lo que iba a preguntar, y es que efectivamente en los medios de comunicación el tratamiento de todos los aspectos relacionados con la Iglesia, con lo sagrado, es difícil precisamente por el modo en que el hombre actual accede a lo sagrado. Entonces eso ha cambiado y eso hace que esa presentación de lo sagrado, los temas relacionados con la religión, sean complejos o a veces no se sepa abordar bien. Pero en el caso español tenemos también otros elementos. Yo recuerdo cuando estaba en Italia haber visto, no sé, debates en la televisión pública con participación de sacerdotes o de obispos y se debatía bien. Eso en España es imposible. Es imposible. Un debate sereno, público, sobre temas religiosos o que afecten a la Iglesia, hoy es imposible en España. Entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esa relación o ese acercamiento a los temas religiosos o específicamente de la Iglesia seamos capaces de verlos con esa objetividad que estabais diciendo? Es cierto que por parte de la Iglesia pues tenemos muchos deberes aún que hacer, pero también por parte de la sociedad y de los medios. No sé si... Yo sé que es un poco jugar al adivino, pero bueno, gracias. Brevemente, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? En generaciones. Podemos contar generaciones, podemos hablar de generaciones. O sea, yo creo, o sea, por ejemplo, yo tengo una cosa que tengo clara. Para abordar las relaciones entre la Iglesia y la sociedad en España, tiene que pasar las generaciones que vivieron el franquismo. Porque el franquismo, con lo que supuso el nacionalcatolicismo, con lo que supuso la religión oficial, con lo que supuso eso, ha influido en determinadas generaciones, para bien o para mal,
a la hora de afrontar esta cuestión. O sea, esto desde el punto de vista. Fíjate, respecto a lo que tú decías, pero eso no solo en la sociedad, también dentro de la Iglesia, porque a mí lo que más me preocupa, o sea, me preocupa qué puede hacer el país, qué puede hacer los medios laicos, ¿no? Qué puede hacer los entornos laicistas y tal, pero a mí lo que me preocupa es la respuesta de la Iglesia ante esta realidad. O sea, a mí lo que me preocupa es que en la Iglesia tengamos una conciencia, y aquí todos somos Iglesia, o sea, no me refiero solo a la jerarquía, que bastante tiene la jerarquía con lo que tiene, ¿no? Aunque ya tiene un papel y un destacado en todo este proceso, ¿no? A mí lo que me preocupa es que entendamos la naturaleza de los medios de comunicación, que entendamos la dinámica de los medios de comunicación, que entendamos cuáles son los procesos sobre los que trabajan los medios de comunicación, que entendamos lo que significa la relación entre los grandes medios, lo que se llaman los legacy medios, y los nuevos medios, las redes sociales, que entendemos cuáles son los efectos que están produciendo esa relación entre las redes sociales y los medios de comunicación respecto a la información, respecto a la verdad, respecto a las dinámicas, que entendamos incluso lo que nos viene ahora, que preparémonos a lo que nos viene con la inteligencia artificial, con los algoritmos en las dinámicas de los medios. ¿Desde qué punto? Desde todos los puntos de vista. O sea, antes nos quejábamos que el problema que tenía quien iba a hacer la información religiosa es que la Iglesia es una fuente de información, pero era la fuente más opaca, era la fuente más menos accesible. Estos son los procesos. Ahora ya estamos en otra dinámica. Entonces, ¿cuánto va a ocurrir? Pues primero, no sé si va a llegar un momento en el que ocurra, porque claro, a mí una de las cosas que más me preocupan es la despolitización de la sociedad y la despolitización de la religión y la despolitización del hecho religioso en términos generales en la sociedad española. ¿Cuánto va a tardar en producirse ese fenómeno? Pues no lo sé. Yo tengo unos amigos protestantes, y con esto termino. Ya terminamos todo. Yo con esto tengo unos amigos protestantes majísimos, ¿no? O sea, son de una denominación evangélica, ¿no? que se dedican a la producción audiovisual de medios de comunicación y que se han venido a España. Esto es una confesión que nosotros podríamos denominar, y perdonen que utilice esta palabra, pero para que nos entendamos, una denominación conservadora evangélica. O sea, estos, no digo que sean fundamentalistas en la lectura de la Biblia, pero tienen esa tendencia a la lectura y a la predicación explícita y otra serie de cuestiones. Estos amigos protestantes se han instalado en el Camino de Santiago. O sea, han llegado a España y lo que han hecho es comprar albergues en el Camino de Santiago. Bueno, lo primero que han hecho es ir a hablar con los obispos, porque, por ejemplo, estos son muy activos en la defensa de la vida y todos estos. Y entonces estos me dicen, me llamó la atención, y por cierto, hacen unos magníficos estudios sociológicos sobre la religión en Estados Unidos. O sea, esto los norteamericanos lo tienen muy claro, ¿no? Me dicen, no, en España nosotros no vamos a trabajar con los jóvenes hasta que pase una generación y media, 2 generaciones, que es cuando creemos que van a llegar al límite. Y entonces cuando estén en el límite, en el borde de la humanidad, entendida en este sentido, nosotros saldremos al encuentro de los jóvenes. A mí esto me dejó bastante noqueado. No lo sé, es un problema generacional. Bueno, chicos, 8 y 10. Nada, yo creo que ya acabamos. Podemos seguir nosotros ahí fuera. Ay, perdón, madre. Darte la enhorabuena. Ah. Es una joya. Y gracias por tenerte en el colegio y gracias por invitarnos. Y a los contertulios también, lo habéis hecho muy bien, María José, estupendo, me ha encantado. Pablo y Paco. Me ha gustado que matizara eso de... Pues es que yo pienso, cuando vino Benedicto XVI a Valencia, yo tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto y se oían los comentarios. Qué distinto, Juan Pablo II. Pues es que cada uno, yo recuerdo a Juan XXIII, para mí es una joya, Juan XXIII. Y al Papa, pues pobrecito, que ya ves tú, hasta dentro de la misma iglesia, pues tuvo que sufrir, murió de cáncer porque le hicieron la vida imposible, pobre, pero bueno, alguno más ahora por ahí que tendrá cáncer de estómago. En fin, que enhorabuena a todos y gracias porque para mí ha sido enriquecedor. Soy una analfabeta total y entonces me ha encantado estar aquí, he aprendido mucho y os doy la enhorabuena a todos. Gracias. Muchas gracias, madre.
Pues nada, ahora por vuestra paciencia y un tentempié, ahí fuera hay cerveza, no es alemana, que es lo que tocaría, pero creo que está fría, así que nada, gracias. Muy bien.